Buenos días, soy Julián Chamizo, profesor del Departamento de Contabilidad y vamos hoy a hablar sobre el análisis de estados financieros, en concreto sobre el análisis patrimonial, centrados en la liquidez. Vamos a definir el patrimonio de una empresa, sus componentes y una serie de conceptos claves para afrontar el análisis patrimonial. El patrimonio lo podemos definir como el conjunto de bienes y derechos, la parte positiva, obligaciones y deudas, la parte negativa, que permiten a una unidad económica realizar su actividad industrial, comercial y de servicios. A los bienes y derechos les llamamos elementos patrimoniales de activo, a las obligaciones y deudas les llamamos pasivo, y a la diferencia entre el activo y el pasivo le llamamos el neto. La ecuación que representa el patrimonio de toda entidad es que la suma de sus elementos de activo es igual a la suma de sus elementos de pasivo más la suma de sus elementos de neto. El patrimonio empresarial siempre tiene una concepción dual, partida doble, también llamado patrimonio neto o neto empresarial. Tenemos una estructura económica conformada por los bienes y derechos y una estructura financiera conformada por las obligaciones y deudas y por lo que hemos definido como el patrimonio neto. En términos contables decimos que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. El pasivo es exigible y se le conoce también como recursos ajenos. El neto no es exigible y se le conoce como recursos o fondos propios. Si miramos la composición de las masas patrimoniales que tenemos en el balance de una empresa, tenemos dentro del activo, tenemos activo corriente y activo no corriente. Dentro del activo no corriente tenemos un conjunto de bienes y derechos de carácter duradero, periodo superior a 12 meses, que tiene la empresa para realizar su actividad económica, como maquinaria, instalaciones, etc. Dentro del activo corriente, también denominado circulante o a corto plazo, tenemos bienes y recursos que utiliza la empresa para sustentar su actividad ordinaria, como existencias, deudores y tesorería, caracterizados todos ellos por una vigencia dentro de la empresa no superior a los 12 meses. Por la parte de la estructura financiera de la empresa tenemos los recursos propios, también llamados fondos propios, que son aportaciones de los socios, el capital y riqueza generada por la empresa, las reservas, que no tienen coste explícito y no hay que devolverlos. Por la parte de los recursos ajenos tenemos los recursos ajenos a largo plazo, o pasivo exigible a largo plazo, que son obligaciones de pago a largo plazo para financiar el activo. La estructura económica de la empresa tienen un coste explícito o implícito y hay que devolverlos a largo plazo, más de 12 meses. Las obligaciones de pago a corto plazo se utilizan para financiar el activo, la estructura económica de la empresa. Tienen coste explícito o implícito y hay que devolverlas a corto plazo. El propósito del análisis de estados financieros es para mejorar la toma de decisiones de sus usuarios. Tenemos usuarios internos como los directivos, los mandos intermedios o los auditores internos. También hay usuarios externos fuera de la empresa, como los accionistas, los prestamistas, los clientes, analistas o también los trabajadores de la empresa. Dentro del análisis patrimonial nos vamos a centrar en el estudio de la liquidez, que conviene diferenciarla de la solvencia. Llamamos solvencia a la capacidad para generar ingresos futuros y atender las obligaciones en el largo plazo, mientras que la liquidez hablamos de la capacidad para atender las obligaciones en el más corto plazo, en un periodo más inmediato. Vamos a utilizar para ello el análisis de ratio, que consiste en buscar relaciones clave entre elementos de los estados financieros. Vamos a hablar de una magnitud que llamamos el equilibrio patrimonial o también el fondo de maniobra. Es un indicador de liquidez. Al fondo de maniobra también se le conoce como fondo de rotación, capital corriente o capital circulante. Nos expresa la respuesta que con sus medios líquidos puede dar la empresa a las exigencias de las deudas en el corto plazo. Podemos definirlo como fondo de maniobra igual a la magnitud del activo corriente menos la magnitud del pasivo corriente. Si lo vemos gráficamente, tenemos ambas magnitudes, el activo a la parte izquierda y el pasivo más el neto a la parte derecha, y lo que excede del activo corriente respecto del pasivo corriente es lo que definimos como fondo de maniobra. Es una magnitud que se dice que la mayoría de las empresas lo conveniente es que tenga un valor positivo, superior a cero. El fondo de maniobra también se puede expresar en forma de ratio, de razón, de cociente entre sus dos magnitudes. Tenemos un ratio que es el ratio corriente, que podemos definirlo como el activo corriente dividido por el pasivo corriente. De esta manera, si el fondo de maniobra toma valores positivos, este ratio tomará valores superiores a 1. Si el fondo de maniobra es 0, este ratio de corriente tendrá valor 1, y si el fondo de maniobra es inferior a 0, este ratio tendrá valor inferior a 1. El fondo de maniobra es una magnitud absoluta y no es comparable. El ratio corriente es una proporción y es comparable entre empresas.
El ratio corriente nos mide el porcentaje de las deudas a corto plazo que podríamos pagar si convirtiésemos en liquidez todo el activo circulante o corriente. Si excluimos las existencias, tenemos lo que se denomina el ratio de tesorería, también denominado por algunos autores la prueba ácida. Entonces, el ratio de tesorería lo podemos definir como el activo circulante menos las existencias, todo ello dividido entre el pasivo circulante. Un valor de este ratio de tesorería superior a 1 nos indica que la empresa puede hacer frente a sus deudas inmediatas sin tener que esperar a vender y a cobrar sus existencias. Si este valor fuese inferior a 1, significa que la empresa, entre su realizable y los cobros que tiene pendiente y su disponible, la tesorería y equivalentes, no puede afrontar el pago de su deuda a corto plazo. El ratio de tesorería nos mide el porcentaje de las deudas a corto plazo que podríamos pagar si convirtiésemos en liquidez todo el activo realizable y el disponible. Si excluimos el realizable, tenemos lo que se denomina el ratio de disponibilidad, que podemos definirlo como el activo disponible, o sea, tesorería equivalente, dividido del pasivo circulante. Se suele decir que para la mayoría de los sectores económicos un valor adecuado es que este valor no sea inferior al 30% y tampoco superior al 50%, porque supondría que la empresa tiene un exceso de efectivo que podría comprometer la rentabilidad. Muchas gracias por su atención.